día de hoy. Les acabo de pasar por el grupo la clase pasada. Disculpe que había tardado un poco en pasárselas. Pero bueno, básicamente ahí está lo que vimos la semana pasada. Vamos a repasar un poquito. Coméntenme por favor, nuevamente, ¿me escuchan? ¿Todo bien? ¿El volumen está bien? ¿Se ve la pantalla? Para entonces, bien, acá están todos, están en clases. Bien, buenas noches a los que se están incorporando justo ahora. Hoy vamos a trabajar la clase en tres puntos claves, ¿ok? Vamos a terminar de definir lo que es el piping class. La semana pasada aquí cerramos y vamos a concentrarnos en lo que se conoce como diagramas de entrada, y estos van a ser DFP y los PNID, ¿ok? Bien, la semana pasada yo les hacía el comentario de que cuando hablamos de un piping class, hablamos de un material, un grupo de materiales los cuales son compatibles y me sirven para yo trabajar una serie de, de fluidos. Les explico un poco cómo funciona esto. Supongamos, yo les hacía mención de que de repente nosotros tenemos un traje, quizás no sé, una cachucha, tenemos una camisa X para nosotros ir al gimnasio y tenemos pues unos pantalones de gimnasio y a su vez también pues unas zapatillas de gimnasio. Pero por otro lado, nosotros tenemos un traje un poco más formal, donde nosotros pues evidentemente ese traje más formal, ese traje nosotros lo vamos a utilizar cuando tengamos que ir de repente pues a una conferencia o algún otro tipo de evento. Entonces, siendo así, nosotros tenemos que usar siempre la misma combinación porque evidentemente tanto este y este, digamos que combinan o son acordes. Cuando nosotros hablamos de sistemas de tuberías, en los sistemas de tuberías, yo dibujo, por ejemplo, ya voy a ir empezando a utilizar la nomenclatura con la que nos vamos a encontrar con frecuencia. Y quizás yo puedo tener acá, si dibujo esto en isométrico, puedo tener lo siguiente. Aquí está la tubería. Aquí tengo una brida. Aquí tengo una válvula. Aquí incluso tengo un codo. Cada uno de estos elementos, tanto la tubería, la brida, las válvulas y los codos, van a tener características diferentes, materiales diferentes, tanto por la forma de fabricación como adicionalmente el material del cual deben ser construidos para que sean compatibles con el fluido que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo les mostraba la semana pasada el diagrama hierro-carbono, un diagrama bastante complicado, pero no es así como nosotros normalmente seleccionamos materiales. Cuando nosotros estamos en la universidad, lo que suele pasar es que nos dan unas condiciones y en función de la maleabilidad, de tal vez la resistencia que tiene el material, o quizás también pues la resistencia a la corrosión, si es para herramientas de corte rápido, de formación en frío, todas esas cosas van a influir en qué tipo de material voy a seleccionar. El problema aquí es que no se trata de seleccionar uno solo, sino que si nosotros numeramos esto, tengo uno, dos, tres, son cuatro tipos de materiales que tienen que ser compatibles. Compatibles tanto
entre ellos, porque nosotros aquí en este punto de soldadura tiene que haber compatibilidad entre el tubo y el codo, y además compatible con lo que se conoce como el servicio. Cuando yo hablo del servicio, hablo de el fluido que pasa dentro de las tuberías. Eso puede ser, voy a poner uno acá, FW, por ejemplo, que es sistema de agua de sistema contra incendio. Esto es fire water. Puede ser también a lo mejor, no sé, aceite, eh, aire de instrumento. Entonces, para esta combinación o para este tipo de fluido, yo tengo una combinación específica. ¿Qué es lo que pasa? Lo que suele suceder es que nosotros, dentro de ese documento llamado Piping Class, tenemos una serie, un grupo de especificaciones. Hay una que se llama AA1, hay una que se llama BA1. Ojo, estoy hablando específicamente del estándar nacional dentro de la petrolera, ¿ok? Esa norma para los que están acá dentro de la industria petrolera, esa es la norma que se llama H221. Esto solamente aplica a petróleos de Venezuela. Si usted está en otra empresa, si está en Chevron son normas GEMS, si está en Colombia a lo mejor será, no sé, no recuerdo si es Petrocol o no recuerdo el nombre en este momento. Para México es Pemex y así sucesivamente, ¿no? Entonces, dentro de estas normas o este piping class, usted va a tener los diferentes trajes para los diferentes servicios. Entonces, cuando usted abra una especificación de esta, le va a decir para qué sirve dependiendo del servicio. Y eso es lo que yo quiero mostrarles en este momento con la presentación. Vamos a ver por acá. Me comentan por favor si todo se ha entendido hasta ahora. Hay preguntas, inquietudes. No se me ha quedado nadie por fuera. Ok, todos están acá. Genial. Bien, vamos entonces a ver la presentación de Piping Class. No la vamos a ver completa, por supuesto, porque ya la semana pasada nosotros vimos una parte. Ok. Y aquí, entonces, nos podemos dar cuenta que la especificación de materiales de tubería usualmente es un producto de grandes corporaciones. ¿Ok? Esas grandes corporaciones, como siempre tienen servicios que se repiten, pues con mucha frecuencia ya han organizado la selección de procesos, el proceso de selección de material. ¿Cómo funciona esto? Yo les decía que hay una, por ejemplo, que se llama AA1. Y fíjense toda esta cantidad de servicios que nosotros tenemos acá. Esto es como cuando tú utilizas, tú puedes decir, bueno, la ropa de gimnasio la puedo utilizar para gimnasio, pero también la puedo usar, por ejemplo, para ir a la playa. O también la puedo usar para ir a caminar en las tardes y hacer un poco de ejercicio. Entonces, el mismo conjunto de materiales me sirve para diferentes servicios, como por ejemplo, gas combustible, gas natural, hidrógeno, crudo diluido y así sucesivamente. Y ustedes podrían preguntarme, ¿pero solamente con el fluido? No. Fluidos que estén en presiones o en temperaturas de 204 grados centígrados hasta 399. Se dan cuenta entonces que no es solamente el fluido, sino también un rango de presiones, perdón, un rango de temperaturas y un rango de presiones. Ajá. David, ¿y cómo funciona eso? Bueno, vamos a hacernos una pregunta. Por ejemplo, yo les digo a ustedes que necesito un tubo, que ese tubo adicionalmente va a tener una brida, ¿ok? Va a ser algo así. Y que adicionalmente tiene un codo. Vamos a ver esto acá, sí. Bueno, muy mal dibujado realmente. Yo les digo a ustedes que ese codo, por ejemplo, es para gas natural, que tiene estas condiciones de temperatura. Y la pregunta es, ¿de qué material es el tubo o la tubería? ¿De qué material es el codo? ¿De qué material es la brida?
Si nosotros no tenemos conocimiento de estas especificaciones, pues podríamos pasar horas pensando y quizás no damos la respuesta. Entonces, si yo sé que es gas natural, si yo sé que esto que está acá, tengo presión y tengo temperatura, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues seguidamente yo voy a estar trabajando con este, voy a estar trabajando con con la siguiente especificación. Y las especificaciones se ven así. ¿Cómo se ven? Fíjense. La pregunta era, hay un parámetro que no les di, y es, por ejemplo, que ustedes saben que esto sea diámetro 4 pulgadas. ¿Ok? Bien, diámetro 4 pulgadas. Entonces, ¿cuál es el material del tubo? Yo utilizando esto, que ya sé que la especificación de línea es AA1, ya esto de una vez me da a mí las condiciones para yo decir, ok, entre 3 y 6 pulgadas, y yo necesito 4, entonces la tubería es esquedulo 40, extremos biselados a 53 grado B y sin costura. Ok, la pregunta ahora es, ajá, ¿y el codo? Bueno, entonces yo me vengo para acá. El codo es un accesorio que también de 3 a 36, aquí entra 4. Y yo puedo decir entonces que es A234. Este es el material WPB y además es sin costura, soldado a tope y esquedulo para calzar el tubo. Y si adicionalmente me preguntan, ajá, ¿y las bridas? Ok, las bridas, también 4, está entre 3 y 8. Sería una brida clase 150 de material A105, cuello soldado. ¿Se entiende cómo funciona esto? Se entiende que esto es solamente yo tomarlo y adicionalmente solamente seleccionar material. Hay preguntas con respecto a esto. Ok, ¿quién tiene dudas? ¿Quién lo ve complejo para repetir en caso de que no lo vean? Bien, entonces, la especificación de materiales de tubería o Piping Class es un documento que nos permite a nosotros seleccionar de manera efectiva los materiales en función del servicio que tenga y en función también evidentemente de la presión y la temperatura. David, ¿y para qué nos sirve a nosotros esto cuando estamos leyendo planos? ¿Por qué tú nos estás haciendo mención a esto si yo vine a un curso de planos? Ya lo vamos a ver. Otra cosa que normalmente se presenta, y aquellos que estén ahorita en la industria probablemente se les ha presentado este caso, que es cuando nosotros tenemos una conexión y entonces vean lo siguiente. No sé por qué no agarra esto. Ok. Imagínense que yo tengo un gasoducto y ese gasoducto tiene, por ejemplo, tal vez vamos a ponerle un número, 16 pulgadas. Esta es una tubería relativamente grande, ¿ok? Pero a nivel de diseño, las tuberías principales se llaman headers o cabezales. Cuando ustedes escuchen hablar de un cabezal, pues simplemente estamos hablando de una tubería principal. Pero quizás yo necesito sacar una pequeña línea de ese cabezal y esa línea, vamos a suponer que es de 4 pulgadas. Entonces, siempre viene la pregunta de qué accesorio voy a utilizar aquí. Hay personas que te dicen, bueno, pero eso puede ser una T reductora o puede ser un socolet o puede ser un tubo a tubo con refuerzo. La cuestión es que nosotros a veces tenemos la duda de qué es lo que vamos a utilizar allí. Siendo así, nosotros entonces acá, el cabezal, que es este que tengo acá de 16, lo selecciono por aquí
y busco de qué diámetro es el ramal. El ramal es de 4 pulgadas, que es este que está acá. Entonces, este B me dice que ramal soldado directamente al cabezal. Entonces, esta tabla, que también se encuentran en los Piping Class, es lo que se conoce como branch connection o tablas de conexiones a ramales. Entonces, el Piping Class va a tener esa doble funcionalidad. ¿Ok? Ah, no les escribí acá, pero esto es lo que sería entonces un ramal o un branch. ¿Sí? Entonces, tengo cabezal y branch. Bien, esa información que les estoy dando ahorita no va a tener tanto peso, sino hasta dentro de unos minutos cuando nosotros iniciamos con el tema de los diagramas de tubería e instrumentación. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Inquietudes? Ok, por aquí sigo leyendo el chat, no hay preguntas, no hay dudas. Diagramas de tubería e instrumentación o diagramas de entrada. ¿Para qué se utiliza esto? Vamos a empezar a darle sentido a esto. Cuando alguien me habla de un diseño inicial o preliminar, evidentemente empezar a dibujar tuberías en 3D o hacer planos muy complicados no tiene mucho sentido. Entonces lo primero que yo haría, si alguien me dice, mira, es una tubería, un tanque, una bomba, probablemente yo voy a dibujar el tanque, que probablemente es lo que normalmente hacemos. Dibujamos el tanque, dibujamos a lo mejor la conexión acá, quizás esto tiene una válvula. Posteriormente decimos, bueno, esto entra acá a una bomba, el símbolo que típicamente nos han enseñado que tienen las bombas. Puede ser que esta bomba tenga una salida por la parte superior y quizás a lo mejor también el diseño pide que tengas una válvula check a la salida y acá otra válvula. ¿Ok? Por otro lado, puede ser que esta bomba también tenga un pequeño drenaje acá para hacer algún tipo de mantenimiento. Hacer esto es lo que se conoce como un diagrama. Estos diagramas no tienen algunas cosas interesantes que primero no tienen cotas, ¿ok? Estos diagramas no tienen cotas. Segundo, estos diagramas no son a escala. Es decir, aquí yo puedo representar una línea de 10 pulgadas y resulta que la línea es del mismo grosor que las otras que estoy dibujando. Puedo trazar una línea de 2 centímetros y representas 50 kilómetros. No hay ningún tipo de escala ni proporción. Y otra de las cosas que es importante en estos diagramas es que yo necesito colocarle a cada equipo y a cada elemento, necesito colocarle lo que son la identificación. Entonces, esa identificación, o en todo caso, etiquetas, son los que nosotros encontramos por ahí que se llaman tags. Esos tags, en español, mucha gente, me disculpan un poco, tengo un poquito de gripe, muchas personas con esos tags utilizan la palabra taguear. Y esa palabra taguear en español evidentemente no existe, pero cuando nosotros decimos que tagueamos, lo que estamos es colocándole nombre a cada cosa. Entonces suele pasar que el tanque a lo mejor yo lo llamo T001, a la bomba la llamo B001 y así sucesivamente. Yo debería colocarle identificación o taguear o identificar tanto a la tubería, también a las válvulas y a cada cosa que yo tenga acá dentro del plano. ¿Ok? Bien. ¿Quién genera estos planos? Estos planos los genera usualmente la disciplina procesos. Mis amigos procesistas, ingenieros químicos que están acá,
después que yo hago una simulación con HiSys, creo que es así que se escribe HiSys, o con Pro2, o con cualquier otro que nos venga a la mente, entonces yo voy directamente a generar estos diagramas que nosotros tenemos acá. Bien, vamos a ir a la presentación del curso. Creo que se las pasé hace un ratito para entonces nosotros discutir algunas cosas. Ok, ¿por qué se llaman diagramas de entrada para el diseño? Se llaman diagramas de entrada para el diseño porque nosotros los utilizamos para luego darle forma a todo lo que tiene que ver con el modelado 3D o lo que tiene que ver con, digamos, los planos y todo lo que realmente sí tiene algún tipo de escala o proporción. Adicionalmente, esos diagramas de entrada, yo quiero mencionar algo acá. Fíjense, si nosotros colocamos aquí una receta para hacer pizza, realmente la pizza, yo podría la receta escribirla párrafo a párrafo y esto podría ser muy largo. De hecho, para yo entender la receta al 100% tendría que leerla completamente. Ustedes podrían decirme, bueno, David, pero yo no tengo que leer recetas cuando estoy en una planta. Pues la mala noticia es que sí tienen que leer recetas. Solo que la receta, cuando usted está en una planta, se llama filosofía de operación y control. ¿Ok? Cada vez que usted está en una planta industrial, petrolera, eléctrica, lo que sea, hay un documento que se llama filosofía de operación y control, que es el que le dice a usted cuándo esa planta arranca, cuándo se para, cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son los interlocks, dónde están qué tipo de dispositivos se están utilizando, si se están utilizando elementos de respaldo o no, si se para de emergencia, qué va a pasar, si no es de emergencia, qué va a pasar, cómo hacer un mantenimiento para que eso se pare. O sea, todo eso está escrito acá. Pero evidentemente leer toda esa cantidad de ese documento es bastante pesado y yo podría también tomar esa filosofía de operación y control y convertirla en un diagrama de bloques como este. Si yo hago el caso o si yo lo comparo con el caso de la receta para pizza, pues yo podría iniciar el proceso, finalizar el proceso y cada paso colocarlo dentro de un bloque. Entonces, siendo así que yo tenga este proceso, ya no tengo que leer tanto y entiendo secuencial y visualmente cuáles de ellos van uno detrás del otro. Los diagramas que vamos a ver el día de hoy, como ya les comenté previamente, van a ser los diagramas de flujo de proceso y los diagramas de tubería e instrumentación. El diagrama de flujo de procesos también es conocido como Process Flow Diagram, ¿ok? Y este en inglés es el Piping and Instrument Diagram. Por eso es que las personas hablan o del DTI o del PNID y hablan de el DFP, que es diagrama de flujo de procesos, o hablan de un PFD y por favor no lo hagan, no es un PDF, ¿ok? Les va a parecer insólito, pero pues sí me pasó una vez de alguien que me estaba pidiendo los PDF. Yo entregué el PDF del documento y esta persona lo que quería era un diagrama de flujo de procesos. Ok, eso a veces la ignorancia es atrevida. Muy bien, entonces continuamos conversando un poco de dónde salen estos planos. Yo les decía hace un ratito que estos planos nacen de las simulaciones de PyFace, HiSys, Pro2 o cualquier otro software que usted utilice para simular procesos. Ahora bien, este ejemplo que tenemos acá no es el diagrama como tal. Esto que nosotros tenemos aquí es la simulación
colocada en el software donde se coloca cada uno de estos elementos que tenemos acá y al final el simulador nos termina dando el performance de cada equipo, el duty en todos casos, no sé, el desempeño, el requerimiento como tal que necesita cada equipo y nos da las condiciones en cada corriente. Y ya más adelante vamos a definir este tema de las corrientes, porque esto también es importante. De una manera organizada y similar a cómo va a quedar el diagrama, vemos entonces que está montada la simulación. ¿Cómo se ve un diagrama de flujos de proceso? Un diagrama de flujo de proceso muy sencillo podría ser algo como este que nosotros tenemos acá. Este que está aquí es un diagrama tomado de un vendedor que se llama SP, que vende adicionalmente sistemas de fraccionales de destilación, que adicionalmente tiene, en este caso, esto es él lo llama el layout de flujo de procesos. Y en ese caso, fíjense que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir la flecha para ver qué es lo que va pasando en el proceso. Usualmente tenemos puntos de inicio, como esto que habla de un fit, y yo voy siguiendo la flecha hasta acá, hasta esa torre. Tengo acá también, por ejemplo, esto aquí. eh, bueno, me va mostrando cada uno de los equipos, pero no están identificados como tal. ¿Qué pasa en un PNID un poquito más de ingeniería, un poquito más cercano a la realidad, ya no de un proveedor, sino de un proyecto? Que nosotros vamos a tener no solamente el flujo de las flechas hacia dónde van y hacia dónde vienen, sino que también vamos a tener todas las corrientes y todas las conexiones. Ahora vamos a aprovechar también de ir hablando de cada una de estas cosas. Me voy a adelantar por aquí. Ajá. Hay unas flechas que nosotros estamos mirando que son blancas dentro de un círculo de color oscuro. Y usualmente estas lo que indican es que es el inicio del proceso. Es decir, en ese plano, desde allí es la fuente principal de donde inicia el proceso. Incluso puede ser un río, por ejemplo, si es una estación de bombeo, yo estoy tomando agua desde un río. Eso puede ser quizás a lo mejor un tanque e inicia ahí desde ese tanque. Pero a veces sucede que el proceso inicia de otro plano anterior. Entonces, cuando el proceso inicia de otro plano, nosotros indicamos esto desde con esta bandera que nosotros tenemos acá, que indica que existe un plano precedente o que el proceso proviene de otro plano, como es el caso que tenemos aquí. Entonces, cuando volvemos al dibujo anterior, podemos observar que algunas fuentes vienen de la fuente original y otras vienen de planos adicionales. Yo les comenté hace un ratito el tema de las corrientes. Vamos a ver acá qué es una corriente y por qué nos interesa saber un poco de las corrientes. Fíjense, aquí yo puedo ver, por ejemplo, que esta flecha viene de Macoyas. Me dice adicionalmente que lo que contiene es crudo húmedo diluido. Después esta me dice que es crudo fuera de especificación. Estos no me dicen nada, pero luego vamos a ver qué dicen. Esta me dice que es desde estación de flujo. Esta me dice que es de otra estación llamada J20. Y todos ellos se conectan a esta línea que tenemos nosotros acá para llegar luego a algo que yo no sé qué es, pero que dice que es B101101ABC. ¿Ok? Vamos a empezar a ver algunos detalles aquí. Primero, está llegando a esto, que por supuesto podría ser que alguno de nosotros previamente haya visto y dice, bueno, eso parece ser como un recipiente o algo así. Este recipiente ahí parece llamarse B101101
A, B, C. Cuando yo tengo un equipo que termina en 3 letras, A, B, C, o en 2 letras por un slash, lo que me está diciendo es que a pesar de que se dibujó uno solo, nosotros en campo vamos a tener 3 equipos de este. ¿Ok? El 10-11-01A, el 10-11-01B y el 10-11-01C. ¿Por qué se hace? Bueno, para no volver a dibujar otro equipo aquí y otro equipo aquí, colapsamos más el plano. Pero lo que sí es importante recalcar es que son 3 equipos idénticos. Son 3 equipos trillizos o equipos gemelos, como lo quieran llamar. Pero esos equipos son idénticamente iguales. ¿Ok? David, ¿y cómo sabemos nosotros cuál es ese equipo? Si solamente hay unas siglas ahí y esas siglas no nos están diciendo dónde están. Bueno, o qué significa. Usualmente, cuando nosotros vemos estos planos en la parte superior o en la parte inferior, muchas veces o siempre nos dan el nombre del equipo que estamos nosotros, que están identificados dentro del plano, y adicionalmente nos da una corta descripción técnica del dispositivo o del equipo. Es decir, no espero que tenga toda la información referente al equipo, pero sí, por ejemplo, en el caso de las bombas puede ser que me dé el flujo, que me dé la presión de succión, la presión de descarga, tal vez la potencia del motor. Hasta ahí, no me va a dar cosas tan profundas como el tipo de cojinete, si es axial, si es radial, no va a llegar hasta ese punto. Pero al menos nos permite a nosotros tener la información general. Ustedes aquí no lo deben leer muy bien, pero yo les pasé la presentación. Aquí dice que esto es un separador trifásico. Ok, entonces como es un separador trifásico, ya yo le puedo empezar a dar nombre a esto y sé que todo lo que viene de estas líneas por aquí, que terminan siendo tuberías evidentemente, son, entran a un equipo llamado separador trifásico. Ahora bien, de ese separador trifásico, el nombre nos dice que separa en 3 fases. Y evidentemente por aquí se va una de esas fases, por acá se va otra y por acá se va otra de esas fases, ¿no? Pero fíjense que hay acá un rombo, este rombo número 1, y aquí hay un rombo con un número 3. Esos rombos representan los números de las corrientes. Ok, David, ¿qué es una corriente? Vamos a nuestro diseño otra vez. Vamos a nuestro diseño. Y acá vamos a observar, vamos a suponer que esta, por ejemplo, esta línea tiene la presión 1, ¿ok? Cuando esta línea entre a la bomba, ¿qué va a pasar? Que voy a tener una presión 2. Es decir, la presión 2 es mayor que la presión 1. Puede ser que la temperatura no varíe, pero ya está variando la presión. Entonces, acostumbramos a decir línea de succión, línea de descarga, es decir, que esta será la línea 1 y esta será la línea 2. Pero a su vez también esta será la corriente 01 y esta será la corriente 02. Para yo denotar esto en los planos, lo que se acostumbra a hacer es colocar este rombito y estos rombitos indican que tengo una nueva corriente. David, ¿y por qué es importante saber que hay una nueva corriente? Ok, vamos a ver por qué es importante tener en cuenta ese detalle. Nosotros estamos viendo los diagramas de flujo de procesos y ya vimos que estos son planos que se generan de estas simulaciones. Si yo quisiera saber a la entrada del separador trifásico cuál es la presión, por ejemplo, el único plano que me da a mí esa información son los diagramas de flujo de procesos, porque suelen estar acompañados de una tabla que se conoce como tabla, como balance de masa y energía.
donde ese balance de masa y energía tiene estos números acá arriba y estos números son las corrientes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la corriente número uno, que es de crudo, húmedo, diluido, que tiene que es la número uno, nuevamente les repito, tiene una temperatura de 90.5 y tiene una presión de 63 psi. Piense que la corriente número 3, que es esta que está por aquí, la corriente número 3, tiene 90.4, es decir, que prácticamente en ese separador ella no cambia de presión perdón, de temperatura y tampoco cambia de presión al salir. Pero probablemente este parámetro, el flujo másico, fíjense que sí cambió mucho. Entonces, la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Es el concepto de esto. Si entra un volumen, tiene que salir el mismo volumen, solo que saldrá en dos partes, en tres partes, en otro estado, pero tiene que salir el mismo volumen que entró. O por lo menos en líneas generales es así. Preguntas hasta acá. ¿Se entiende hasta ahora qué se muestra en un diagrama de flujo de procesos? ¿Dudas, inquietudes? A ver, 30 segundos para ver si hay dudas. Javier dice que no hay problema, que todo está entendido. Chicos, recuerden que las preguntas son gratis. No hay problema. Ajá, siempre las flechas en un diagrama coinciden con las tuberías. Usualmente sí, porque la flecha lo que realmente indica es el sentido del flujo. Entonces, uno lo que representa es que de un sitio para otro se mueve fluido, este, y bueno, y se representa con la flecha. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Muy bien, vamos a continuar por acá. Fíjense, yo les decía que se da la información general del equipo. Entonces, por ejemplo, el T10-1101A y B, pero esto es un tanque. Fíjense que de un tanque solamente me da el diámetro, la altura, la capacidad nominal, la presión de diseño y la temperatura de diseño. No me da más nada. Si yo quiero otra información, dónde están las boquillas, las alturas de las boquillas, es simplemente para tener noción de qué tipo de tanque estamos nosotros hablando. En el caso de identificación de equipos, porque ustedes podrían decir, bueno, David, pero ¿por qué ese equipo tiene ese nombre tan raro? B111001 ABC. Porque cuando nosotros le vamos a dar nombre a estos equipos, si yo estoy, por ejemplo, estoy acá y esto es quizás mi tesis de grado, bueno, yo le puedo decir, ni siquiera le pongo T01, a lo mejor hasta le pongo tanque 1 y le pongo por aquí bomba 3. Eso sirve cuando el proyecto es un proyecto independiente, cuando usted está trabajando solo, cuando esto no está dentro de una planta. Pero cuando en una planta usted tiene muchas bombas, muchos tanques, muchas válvulas, mucho todo, entonces yo necesito de alguna u otra forma colocar información que permita que no haya duplicidad de etiquetas en la información. Entonces, una forma de nosotros identificar los equipos, y digo una forma, estoy tomado de Petróleos de Venezuela, la norma, em, ahorita no lo recuerdo, pero es la norma para identificación de equipos de proceso, que es LTP 1 punto algo. Entonces, esa norma me establece a mí lo siguiente. Los primeros tres numeritos, esto que tenemos acá, me van a identificar el tipo de equipo. Ok, ya ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de equipos que se identifican acá. El otro
es el código que identifica la planta. Es decir, si esto es Morichal, Maturín, San Joaquín, Morón, no lo sé. Identificación del área o sección. Es decir, ya una vez que yo identifiqué cuál es la planta, dentro de esa planta yo puedo tener el área de aminas, el área de bombas, no sé, el área de sistema contra incendio, el área de gas combustible. Anyway, dentro de esa planta yo puedo tener muchas subáreas. Adicionalmente, identifico el tren. ¿Qué es identificar un tren? Hay plantas que no manejan toda la producción de una sola vez, sino que se va manejando por pedacitos. Y entonces tú dices, bueno, este tren maneja el 50% y hay una planta idéntica al lado que maneja el otro 50%. Eso da dualidad o flexibilidad operacional. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de un tren de producción. Y este 910 que tenemos al final, que no es más que el consecutivo o los puestos 910, es una secuencia numérica aquí dice que de 2 dígitos, ¿no? Pero usualmente esto debería ser 3 dígitos porque muchas veces esto es 0, 0, 1, a veces el 100, el 110. Entonces, esto es el consecutivo que se le da al equipo. Aquí viene lo que yo les comentaba, que cuando nosotros tenemos estas letras es que tengo varios equipos y esos equipos simplemente son idénticamente iguales, solamente que están distinguidos por estas letras. Bien. Ajá, David, y cuando identifico el equipo, ¿cómo se pone bomba? ¿Cómo se pone intercambiador? ¿Cómo se pone tanque? Ok. No les voy a decir que esto siempre es así, pero la gran mayoría de las veces sí, porque realmente parte del inglés, donde nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, un secador es un dryer, esto es una D. Por otro lado, puede ser que tenga un equipo de transferencia de calor sin fuego directo o un exchanger y por eso se coloca una E. A veces yo puedo tener un equipo de transferencia de calor de fuego directo o un fire heater y por eso tengo una F y así sucesivamente, ¿no? Hay unos que son muy comunes, como por ejemplo pumps, que son las bombas, siempre van con P, T, que en este caso son los tanques, los B, que son con B pequeña porque son vessels. Cuando vean en este mundo los vessels, no se refieren a los barcos, sino a los recipientes a presión. ¿Preguntas hasta acá con esto? Ok, sigo entonces. Recuerden, si hay dudas, por eso, y no me vayan a llamar fastidioso porque pregunto cada ratico, pero la intención es que ustedes no se queden con ninguna inquietud. Bien, acá hay otra cosa que se muestra en los diagramas de flujo de procesos y son los lazos de control, pero no se muestran los lazos de control por todas partes, sino como que los más obvios, ¿no? Todos aquí saben lo que es un lazo de control. 5 segundos para leerles ahí, me digan sí sé, no sé, para ver cómo está nuestro grupo. Ok, muchos no saben, no saben, no saben, no saben. Ok, bien. Voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla y adicionalmente vamos a incluir algunos conceptos que son típicos de control de proceso. Muy bien. Vamos a imaginarnos, esto es una persona que por alguna razón es humano, ok, 5 dedos, aquí está. Esa persona, como todo ser humano, pues tiene un cerebro. Y esa persona, adicionalmente, aquí se está quemando algo. ¿Ok? En este caso, hay fuego. Lo que normalmente hacemos cuando nosotros nos acercamos al fuego es que ya cuando
entra esa sensación de que nos vamos a quemar, vamos a retirar la mano. Pero si llevamos esto al contexto industrial o al contexto de control o automatización, ¿cómo funciona? Bien, ¿por qué quitamos la mano? Es la primera pregunta. Quitamos la mano porque nuestra mano sabe que hasta cierta temperatura puede soportar sin quemarse. Entonces, ese nivel de referencia o ese punto de referencia donde yo sé que tengo que quitar la mano, a nivel de procesos, es lo que se conoce como un set point. ¿Ok? Entonces, en ese punto, exactamente donde yo debo quitar la mano, ahí es donde está el set point. Yo no sé cuál es la temperatura a la cual yo quitaría la mano, pero bueno, pero debe haber un punto en el cual mi mano se quita. Ok, el tema es que aunque a nosotros nos parece que la mano es independiente del cerebro, realmente no es así. Realmente lo que está pasando es que constantemente nuestro cerebro manda una señal a la mano. Que vamos a representar la señal así. Manda una señal a la mano y le pregunta a la mano, la pregunta que le hace a la mano en todo caso es, ¿cuál es tu temperatura? ¿Ok? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu temperatura? La mano responde y manda una señal de retorno al cerebro con la temperatura. En el cerebro ocurre un proceso de comparación y ese proceso de comparación compara la temperatura de la mano, que la vamos a llamar TM, contra el set point que nosotros tenemos. ¿Ok? Es decir, si la temperatura de la mano es igual al set point o mayor al set point, entonces, ¿cuál es la decisión? Levanta la mano. En las plantas de proceso, ese cerebro que toma esta decisión de comparar es lo que nosotros encontramos como un PLC. Esto es un controlador lógico programable. Es decir, esto que ocurre entre la mano, el cerebro, las señales y que además la mano se convierte en dentro de mi proceso en lo que se llama elemento final de control. ¿Por qué se llama elemento final de control? Porque al final de todo, lo que se mueve por acción de la temperatura es la mano. ¿Ok? Entonces, a esto es lo que se le llama un lazo cerrado. Es una señal que constantemente va y viene, compara con un set point, el cerebro es el que compara, y adicionalmente, pues si algo ocurre y se pasa del set point, la mano se va a mover, se toma una decisión y actúa el elemento final de control. David, pero esto se ve así, mano, cerebro. ¿Cómo ocurre esto en la industria? Ah, porque usted puede tener un tanque, yo puedo tener de repente una válvula acá y puedo tener también de repente un controlador de flujo o de nivel. Entonces, cuando yo tenga cierto nivel, yo le mando una señal a una válvula automatizada y le digo, ciérrate válvula. ¿Se entendió esto, señores? Este concepto a lo mejor no es tan sencillo. Traté de hacerlo un poquito más ameno para que lo puedan mirar de forma más sencilla. Ok, o sea, el elemento final de control se comporta como un sensor de prevención programado. Realmente él no es el sensor, realmente él es quien reacciona a la señal que le mande el controlador lógico programable. Te explico un poco. Cuando nosotros tenemos un controlador de nivel, él es el sensor. Puede ser que yo tenga, en todo caso, un medidor y un controlador, puede ser que esto sea un ultrasónico, y él
Realmente en campo esto no sucede así, ¿no? Porque uno siempre acostumbra a conectarlo acá y acá, pero realmente esto no sucede tanto así. Realmente esto lo que sucede es que ese LC, él manda una señal para el panel, para el PLC por aquí, ¿ok? Donde está la sala de control, donde tengan los PLC. Aquí va a ocurrir el proceso de comparación y en función de eso le va a mandar otra señal para que esta válvula actúe, se abra o se cierre. ¿Cómo se abre o se cierra una válvula de forma automática? Bueno, puede ser que yo tenga un actuador eléctrico, como un motor que lo que va a hacer es dar media vuelta y con dar media vuelta la válvula se cierra. Puede ser que yo tenga una de estas válvulas de control que son neumáticas, donde es una señal de aire que puedo cortar y siendo así también la válvula se para o se abre o se cierra. Entonces, no existe acá per se lo que pasa es que el caso de la mano es interesante porque la mano en sí, sí tiene la mano registra la temperatura. Pero en el caso de las válvulas, no. Las válvulas no registran la temperatura ni registran el nivel. Quien lo registra es este controlador que tengo acá. Él manda la señal. Es más, él debería ser un L o algo así, ¿no? Un level control y además transmitir, porque él tiene que mandar señal para allá. Probablemente lo que normalmente uno tiene es un LC, un LT. Él manda señal para acá y luego se devuelve hasta acá. Y ahorita vamos a hablar de estos LC, LT, PI si no los conoce. En el caso del tanque, exactamente, Javier. Ese es el elemento final de control, la válvula. Estefanía dice, como los montantes en los sistemas contra incendio. No sé cuáles son los montantes, pero bueno, supongo que es algo similar a esto de las válvulas. Sí se entendió por lo que puedo mirar. ¿Alguna otra inquietud con respecto a esto? Lo que es un poquito más difícil de este curso es que no son solamente los planos. Yo podría venir para acá y darle un libro lleno de símbolos y decirle, sí, apréndanse esto, esta es la válvula, esto es un controlador, esto es no sé qué. Pero ustedes no van a hacer nada con eso ni se lo van a aprender de memoria. Ni siquiera yo me lo sé de memoria. Cuando necesito uno, busco el libro y ya. Pero lo que sí es importante es que ustedes entiendan cómo funciona para poder saber por qué están allí. ¿Ok? Bien, vamos a continuar entonces con lo que viene, que no recuerdo qué es. Ok, vamos a seguir por acá. Tenemos diagramas de tubería e instrumentación. Y acá aparecen otros diagramas. Fíjense qué es esto, ¿no? Diagramas de servicios industriales. Estos planos son idénticamente iguales a los diagramas de flujo de proceso, pero lo único que cambia es el nombre y evidentemente la aplicación, que se llama servicios industriales. Cuando nosotros tenemos una planta, yo acostumbro explicarlo de la siguiente manera. Supongamos que yo voy a hacer una receta. Vamos a tomar el mismo caso de la pizza que teníamos al principio de la presentación. El proceso en sí es preparar esto que nosotros tenemos acá. Pero evidentemente hay una materia prima que se somete a una serie de procesos y al final tendremos pizza de la que sea. Para que esto ocurra, necesitamos, entre otras cosas, gas, quizás electricidad, necesitamos tal vez agua, aguas negras, aguas blancas. Entonces, todos estos son servicios. Cuando yo estoy dentro de una planta, yo necesito generación de vapor, tratamiento de agua, refrigeración, sistema de aceite de sello, entre otros. Todos estos que están acá son servicios. Entonces, se le hace planos tanto a el proceso como también a los servicios. ¿Cómo se representan los equipos? Y aquí se empieza a poner esto un poquito más, donde hay que ser un poco más detallista. Fíjense, según la norma PDVSA, según la norma de Petróleos de Venezuela, y yo cito Petróleos de Venezuela porque estando en el país es muy probable que todos los proyectos que se realicen estén dentro del marco legal de la Petrolera Nacional. Se distinguen, por ejemplo, en el caso de las bombas, la simbología como se muestra acá. Ahora bien, vamos a ver algunas diferencias.
Todos saben aquí lo que es una bomba, ¿verdad? Ok, Estefanía dice que sí, todos dicen que sí. Ok, muy bien. Yo quiero enfatizar algo. Yo quiero enfatizar algo. Usualmente cuando estamos en la universidad, sabes que es una bomba y a nosotros nos llega a la cabeza que una bomba es así. Realmente una bomba no es así. Quiero hacer este comentario em, ok, no tengo una imagen ahorita. Pero lo que sí suele pasar es que la bomba es solamente el espacio o el sitio donde ocurre el incremento de presión. Entonces, cuando yo veo una bomba, realmente tengo un espacio. Hay varios tipos, ¿no? Pero vamos a hablar de este, donde ocurre el incremento de presión. Evidentemente acá hay unos rodetes, unos impulsores. Esto está acoplado, en todo caso, a algún motor, algún impulsor. Todo esto estará sobre una base. Esa base se conoce como skid. Y entonces, pues si esto es eléctrico o esto es diésel, yo hablaré de una bomba eléctrica o una bomba diésel, ¿ok? O sea, lo que les quiero decir que es que si ustedes están en una planta y buscan algo así, no lo van a encontrar. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que para el diagrama de flujo de procesos, solamente yo digo que la bomba es centrífuga. Esta bomba puede ser centrífuga, pero ¿qué es lo que cambia? Ah, que el motor puede ser diésel o el motor puede ser eléctrico. Entonces, para el DFP no importa. Para el DFP con que yo diga que es diésel es suficiente. Pero para el PNID o el DTI sí necesito enfatizar qué tipo de impulsor es la bomba que yo voy a trabajar. Si la bomba es centrífuga, si la bomba es impulsada por motor eléctrico, perdón, si la bomba es impulsada por motor eléctrico, si es impulsada por combustión interna, si es tipo barril. ¿Y eso por qué? Bueno, eso es porque nosotros también debemos alimentar. Si es una bomba diésel, yo debo dibujar cuáles son las líneas de combustible que van hacia esa bomba. Si es una bomba eléctrica, pues ya no dibujaré nada en el PNID, pero sí habrá una, una línea dentro de los diagramas unifilares de los electricistas. Así como yo les estoy mencionando esas bombas en todo caso, pues evidentemente hay mucho más símbolos. Yo no los quiero poner a ustedes aquí a estar memorizando símbolos. Y yo les pasé voy a buscar por acá. Yo les pasé un archivo en PDF. A ver, me permiten por favor para enviárselos. Bueno, ya ustedes lo tienen para abrirlo yo. Ajá. Yo les he hecho mucha mención a que la norma que estamos utilizando es la norma de petróleos de Venezuela. Sin embargo, alguien podría tener curiosidad y decirme, David, ¿y si yo no estoy en Venezuela y si yo necesito dibujar en otro país? ¿Qué es lo que se utiliza a nivel internacional? Bien, a nivel internacional, nosotros deberíamos utilizar, no veo el zoom, aquí está. Deberíamos utilizar las normas ISA. ¿Ok? Esta es bastante vieja, año 2009. Pero la ISA 5.1 nos da toda la instrumentación y los símbolos para la identificación de instrumentos. De hecho, una de las cosas bien interesantes de esta ISA, que no sé si la tienen algunas otras normas también que incluyen simbología, es que aquí nosotros podemos tener no solo el símbolo, sino que también nos representa los tamaños, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense que nos da como algunas proporciones que deben tener los dibujos, 6:4, 4, 7. Entonces, todas estas dimensiones, 6, 7, 1.2. Aquí hay unos números entre paréntesis que debe revisarse dentro de estas cláusulas. Pero es bien interesante porque los tamaños están establecidos. Así que fíjense que esta bandera, que la vimos hace un ratico, que dice que mínimo 8 milímetros, máximo 16.
Y aquí están todas esas dimensiones. Ya yo les pasé esta norma para que ustedes la repasen. ¿Ok? Entonces, fuera del contexto PDVSA, ustedes pueden tener también esa norma. Y así sucesivamente, símbolos para representación de equipos en los diagramas de flujo de proceso. Bien, son las 9. Les voy a pedir por favor más de 5 minutos. Tengo acá un poquito de tos. Vamos a volver a las 9:10 para entonces continuar con esta segunda parte, ya con los diagramas de tubería e instrumentación y también pues las preguntas que hayan quedado por allí de parte de ustedes. Nos vemos en 10 minutos, muchachos. Gracias como siempre por su tiempo.